Hola, ¿se escucha? Buen día a todas, a todos. Día. Brandon, ¿estás por ahí? Ok, sí. Bueno, en primer lugar les pido disculpas porque estaba esperando que habilitaran la clase, pero no la abrían, así que yo estoy esperando con ustedes desde hace unos minutos por el Zoom, este sistema, así que bueno, ya estamos aquí. Darles la bienvenida, agradecerles que estén este rato conmigo, compartamos algunas ideas. Yo no sé si me conocen, algunos de ustedes seguramente sí, porque he dado clases en el Seminario de Ambiental, y sino también en la Cátedra Internacional Público. Yo soy Alberto Moreira, soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, soy doctor en Derecho por la Universidad, también de Mar del Plata. Doy clases en doctorado, en posgrado. Acá Mónica me dice, bueno, de Mónica Luján, sí, nos conocimos en Internacional Público. Y cada tanto soy invitado por la doctora Bernetti, por el doctor Freddy Méndez, para dar algunas charlas, algunas clases sobre Derecho Internacional del Medio Ambiente, porque es el área, una de las áreas que más me interesa y en la que me estoy dedicando más, no solo en la docencia, sino también en la investigación, en varios grupos de investigación incluso internacionales. Estamos dirigiendo uno sobre diversidad biológica marina en áreas no sometidas a la jurisdicción nacional, que es un proceso de negociación que se está dando en Naciones Unidas para adoptar un tratado complementario de la CONMEMAR sobre justamente diversidad biológica marina en áreas a las cuales los estados no tienen jurisdicción. Bueno, ese es uno, otros proyectos también internacionales en los que participamos, publicaciones de libros, artículos. Acabo de enviar un artículo a Brasil sobre el Mercosur ambiental, a 30 años del Tratado de Asunción, que se cumplen ahora en el mes de marzo. Y bueno, me pidieron una contribución y escribí un poquito sobre la situación ambiental en el Mercosur y algunas propuestas para una política ambiental regional mercosureña. Bueno, un poco para contarles las áreas en las que estoy trabajando y por supuesto en el ámbito del derecho internacional, el derecho internacional ambiental y en el ámbito regional tiene mucha relevancia el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, que está muy próximo a entrar en vigor. Y es el tema que nos convoca hoy en esta charla. Yo les preparé, tengo algunos PowerPoint para compartir. Cuéntenme, ¿se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Bien. Sí, muy bien. Ok. Todos ustedes están próximos a recibirse, ¿cierto? A recibirse de abogados, están haciendo el seminario, están con el plan viejo. Son del plan viejo porque están en seminario. O sea que prácticamente ya son colegas. Y todos ustedes seguramente ya tuvieron derecho internacional, ¿sí? Han visto derecho internacional ambiental, también tienen derecho seguramente de los recursos naturales. En el plan anterior ustedes no tenían como asignatura obligatoria recursos naturales, ahora sí. O sea que no la han visto. Lo único que han visto es este seminario, ¿sí? El primero y el segundo. ¿La mayoría está en el segundo seminario de ambiental? No. Yo particularmente, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo particularmente estoy en el seminario 1. Bien. Y Diana también. O sea que las herramientas que tienen de derecho internacional, de derecho ambiental, no son tantas, ¿cierto? Han tenido alguna, seguramente,
pantallazo de los principios ambientales, la Ley General del Ambiente, seguramente, la Constitución Nacional, el artículo 41, las leyes de presupuestos mínimos, cómo se estructura el reparto de competencias. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar, Observatorio Jurídico es el hospedador, sí. Nosotros vamos a hablar hoy del convenio de Escazú. Entonces, ay no, necesito que me habilite el hospedador. Ah, perfecto. Me habían quitado la posibilidad de compartir pantalla. Bien. A ver, ¿cómo voy para ver? Disculpe, una pregunta. ¿Este material se puede subir después, se puede enviar a los correos electrónicos que dejamos? Bueno, Por favor, vamos no sé, la vamos a porque... compartir. Por lo general, yo preparo las presentaciones para los encuentros. Entonces, a veces me gusta después tener tiempo de revisarlo, pero bueno, lo vamos a mandar porque no hay ningún problema. Sí, cómo no. Claro, porque en mi caso yo estoy en el celular y se me dificulta mucho. Bueno, Entonces, yo igual. estaría bueno contar con el material, considerando Sí, que yo pienso hacer el seminario 2 también, así que perfecto. Sí, cómo no, cómo no. Yo los voy a gracias. mandar, te los voy a mandar. Ahora les voy a dejar mi correo. Después me piden mi correo y se los mando directamente a ustedes, así no tienen que andar por Disculpe, interpósitas doctor, personas. está en la pantalla. Sí, sí. Ah, el correo está en la pantalla. Muy bien, gracias. Está muy bien. Bueno, veo que se ve bien entonces, se ve bien la pantalla. Sí. Bueno, Bueno. después, perdón, si después algún compañero quiere compartirlo en el grupo, porque yo no, en realidad yo en el celular se me dificulta muchísimo, yo no lo veo particularmente. Bueno, Así mi que si por correo favor es si muy lo pueden compartir en el sencillo. grupo, Es muy Sí, gracias. quédate sencillo. tranquila, yo ya lo pongo. De Te todas agradezco maneras, mucho. es muy sencillo. ¿Quién habla? Cristina. Cristina. Cristina Alberto C. de César, Alberto C. Moreira, @hotmail.com. Ah, bárbaro, muy amable. Es muy sencillito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de la intervención que yo pensé para ustedes? Vamos a hablar un poquito primero de lo que es el derecho internacional ambiental muy rápidamente para poder contextualizar, porque estamos hablando de un tratado internacional. ¿Sí? Ustedes cuando ven derecho ambiental van a ver seguramente legislación argentina, pero también tienen toda una gran parte de derecho internacional ambiental. ¿Por qué? Porque la Argentina se hace parte de estos tratados, por un lado, y por el otro porque la Argentina, al ser parte de la comunidad internacional, también participa de las normas de la costumbre internacional. Entonces, el derecho internacional resulta aplicable en Argentina, al menos en el plano internacional, por la costumbre y los tratados y los principios. Pero en el plano interno, también, ¿por qué? Porque la Argentina adoptó un sistema monista con supremacía del derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina, al hacerse parte de un tratado internacional, al ratificarlo, pasa a ser ley argentina también. Tanto es así que los tratados internacionales tienen rango superior a las leyes. Entonces, los jueces nacionales, cuando van a dictar una resolución, una sentencia, pueden directamente aplicar un tratado internacional de la cual Argentina es parte. Pero no solo tiene rango superior a las leyes, sino que incluso hay tratados que tienen rango constitucional, que integran el bloque de constitucionalidad, que son los tratados de derechos humanos. Vamos a ver que el convenio de Escazú está a caballo entre un tratado ambiental y un tratado de derechos humanos. ¿Sí? Ahí hay un debate doctrinario, pero en cualquier caso, al hacerse parte argentina y al entrar en vigor el tratado, es ley, es fuente normativa de la Argentina, es superior a las leyes nacionales, provinciales y municipales, e incluso podríamos decir que tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. Por eso que tenemos que hacer un pantallazo sobre qué es el derecho internacional, cómo juega, después ver cómo se va incorporando la variable ambiental en los derechos humanos, es cómo empiezan a fusionarse dos dominios, el derecho internacional ambiental y el derecho de los derechos humanos,
para llegar a la consagración de los derechos de acceso, que en definitiva es lo que habla Escazú, los derechos de acceso ambiental. Derecho a la información, derecho a la participación y derecho al acceso a la justicia. ¿Sí? Ustedes tienen el convenio de Escazú porque se los mandaron, seguramente esto ya les parece conocido. Es lo que se conoce como la tríada de derechos de acceso. ¿Sí? Que está, como les digo, a caballo, a horcajada, entre los derechos humanos y los derechos ambientales. Depende de la perspectiva que nosotros tomemos. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional ambiental o derecho internacional del medio ambiente, solemos hablar de etapas en esta regulación. Acuérdense que el derecho internacional es el ordenamiento que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. ¿Sí? El derecho internacional regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. ¿Cuáles son los sujetos por antonomasia? Los estados. No son los únicos, pero son los estados. El principio no regula la relación entre el ciudadano y el Estado. Digo en principio porque en materia de derechos humanos hay obligaciones que asume el Estado frente a sus propios ciudadanos en la promoción y protección de los derechos humanos, que como ustedes saben, hay un régimen universal y hay regímenes regionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el derecho internacional del medio ambiente se construye a partir de determinadas etapas. Primero, comienzan a regularse determinados componentes o recursos. Fíjense en qué año ya aparece el primer tratado. Pero acá las primeras manifestaciones son regulaciones ¿para qué? Para garantizar el acceso a esos recursos. No porque el recurso en sí tenga un valor, digamos, como un bien jurídico, sino porque los estados querían garantizarse poder seguir explotando, en este caso, focas peleteras en el Ártico. Luego comienza otra etapa con el reconocimiento de la prohibición de daño transfronterizo, es decir, el Estado no puede usar o permitir que se use su territorio de manera de causar un daño sensible al territorio de otro Estado. Es importantísimo porque acá nace con esto el principio de prevención del daño transfronterizo, o prohibición, si ustedes quieren, del daño transfronterizo. Luego aparecen regímenes para regular recursos naturales compartidos, como por ejemplo el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Los estados regulan cómo utilizar de la mejor manera un recurso que comparten. Una cuarta etapa, podemos decir, cuando se reconoce la globalidad de los problemas ambientales. En este caso es un hito fundamental la cumbre del Río del 92, porque ahí es donde se reconoce que los problemas ambientales pueden tener una dimensión global a escala planetaria. Y entonces ahí aparecen varios AMUMAS, acuerdos multilaterales ambientales, que tratan la problemática a escala global, como por ejemplo el Convenio Marco sobre el Cambio Climático o el Convenio de Diversidad Biológica Marina, perdón, el Convenio de Biodiversidad, que se ponen a la firma en Río del 92. Son acuerdos globales, son AMUMAS, porque son acuerdos multilaterales ambientales, pero que además se enfocan la problemática de manera global. Saben que en Río se adoptaron también instrumentos que no son tratados, que son instrumentos de soft law. En particular, la Declaración de Río del 92, la Agenda 21 de Río. ¿Sí? Y una quinta etapa, que es la que estamos transitando, es la del reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano y saludable, que se da fundamentalmente a partir de la labor de los tribunales regionales de derechos humanos, y que en el ámbito regional tiene un hito fundamental en la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se reconoce
el derecho al ambiente sano como un derecho autónomo, un derecho humano autónomo, es siguiéndolo sin necesidad de acudir a otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vida privada, la tranquilidad, etc. En estas fases ustedes van a ver cómo entonces va a ir el derecho internacional ambiental tocándose con el derecho internacional de los derechos humanos, en una relación de sinergia y de conflicto. Hoy estamos en esta etapa, incluso hoy estamos en una etapa en donde hay una gran movilización internacional para reconocer a los componentes ambientales como sujetos de derecho, incluso a la naturaleza como un sujeto de derecho. Y la expresión más clara está en la Constitución del Ecuador, que reconoce a la Pachamama como sujeto de derecho. Entonces estamos ahora en esta etapa, digamos, desde los movimientos, desde lo ideológico o desde lo axiológico, si ustedes quieren, en este movimiento para reconocer la subjetividad de ciertos componentes ambientales. ¿Sí? El principio 10, ¿vieron que yo les dije Río del 92? Cumbre de la Tierra, declaración de principios. Esto, recuerden, es un instrumento de soft law, de derecho blando, no es un tratado. Muchas veces se equivocan y dicen los tratados. No, es un instrumento que es una declaración de principios que firman los estados, pero no es un tratado internacional. Ahí aparecen varios principios, ¿sí? Uno es el principio 10, que justamente dice que el mejor modo de tratar los problemas ambientales es con la participación de los ciudadanos. ¿Sí? Y acá aparecen los tres derechos. ¿Sí? Tener acceso adecuado a la información, oportunidad de participar en los procesos de toma de decisión y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. ¿Sí? Lo novedoso de esta formulación es que se habla de una interrelación entre estos tres derechos de acceso. Porque es lógico, nadie puede reclamar lo que no conoce. ¿Sí? Si yo no tengo buena información ambiental, no puedo participar en un proceso de toma de decisiones. Y así se van interrelacionando los tres. ¿Sí? Tengo que tener acceso a la información adecuada, en tiempo, en forma, para poder ejercer mi derecho, ya tanto a participar como a acudir a la justicia. De nada sirve que yo tenga un derecho a participar si no tengo acceso a la justicia para reclamar cuando se incumple. Entonces, los tres derechos de acceso están interrelacionados. ¿Sí? La implementación efectiva de los tres derechos instrumentales de forma integrada y sistemática. Ustedes vieron ahí que se habla de derechos instrumentales y ahora les voy a decir por qué. Entonces, el reconocimiento de estos tres derechos, o el derecho de acceso, va a darse a partir de la interrelación sinérgica, no exenta de conflictos, entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental. Ambos campos normativos han tenido un paralelismo. Nacen separados. El derecho internacional del medio ambiente podemos decir que nace en la década del 70, con Estocolmo del 72, que es como, digamos, la primera cumbre donde se instala la Agenda Internacional Ambiental, y los derechos humanos aparecen en la década del 40, ¿sí? 48 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hay muchas coincidencias, muchos paralelismos. ¿Sí? Acá les puse algunas que señala un gran profesor, Augusto Cansado Pindachi, que es juez de la Corte Internacional de Justicia, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente, y que fue mi profesor en el curso de La Haya, de la Academia Internacional de La Haya, así que lo he escuchado mucho hablar de todo este tema. Bueno, acá hay algunas
notas de paralelismo entre ambos, ¿no? Hay valores superiores que exceden a los intereses estatales, son los grandes desafíos del derecho internacional contemporáneo, de alguna manera produce una erosión en la soberanía de los estados. Y por eso ustedes van a ver que hay algunos países de la región que no han firmado o no han ratificado, que no es lo mismo, el Tratado de Escazú. Fíjense el caso emblemático de Chile. Chile participó en la negociación, fue copresidente de la mesa directiva o de la mesa ejecutiva de las negociaciones y sin embargo no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Perú no ha ratificado el convenio de Escazú. Brasil no lo ha ratificado. Porque algunos entienden que hay un menoscabo del principio de soberanía estatal. ¿Sí? Como que hay injerencia en decisiones propias de los estados. Estos son los fundamentos de los detractores, aquellos que no firman, no ratifican el tratado. Bueno, entonces esto se da a partir de un debate entre la relación entre derechos humanos y medio ambiente. ¿Sí? ¿Cuál es la relación y cuál es la necesidad o no de reconocimiento autónomo de este derecho? Derecho al ambiente sano como derecho autónomo. Recuerden que en la Convención Americana de Derechos Humanos no está el derecho al ambiente sano. En la Convención Europea de Derechos Humanos no está como un derecho autónomo el derecho al ambiente sano. En la Convención Africana de Derechos Humanos y los Pueblos sí está, porque es más moderno. O sea que fue necesaria una construcción jurisprudencial para llegar a él. En el caso de la Tribunal Europeo hay varios casos, pero acá les pongo algunos, ¿sí? Algo como una suerte de cuadro, pero vinculados al derecho a la vida, a la propiedad privada o a la vida privada, a no tener expresamente el derecho a la vida privada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajó primero mucho el tema de pueblos indígenas, ¿sí? El reconocimiento al derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas cuando están involucrados territorios ancestrales, pero ya, acá no está, la opinión consultiva 23 del 18 claramente declara la existencia de un derecho humano al ambiente sano como un derecho autónomo, en virtud de, sobre todo, el protocolo de San Salvador. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una relación entre derechos humanos y derecho ambiental. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el ambiente sano es una precondición para la realización de muchos derechos humanos. Nadie puede hablar de derecho a la salud si no tiene un ambiente sano. Derecho al agua si no tiene un acceso al agua potable. ¿Sí? O sea que muchos derechos humanos dependen de un ambiente sano. Después, hay una relación sinérgica, ¿por qué? Porque los sistemas de promoción y protección de los derechos humanos están más desarrollados que el derecho internacional ambiental. Fundamentalmente porque tienen que cortes, tribunales regionales de derechos humanos. Entonces, muchas veces se lleva una cuestión ambiental al sistema regional de derechos humanos porque tenemos ahí la plataforma institucional para poder reclamar. Y después, si ustedes hablan del principio de desarrollo sustentable, hoy se prefiere hablar del principio de desarrollo sostenible, bueno, ustedes saben que en este principio hay tres pilares: económico, social y ambiental. O sea que no se puede llegar a realizar este paradigma o esta de sostenibilidad si no se atiende el aspecto ambiental. Pero ahí es donde empiezan grandes problemas, en el equilibrio de estos tres pilares, porque muchas veces entran en contradicción. ¿Sí? Siempre les pregunto, ¿qué sucede en un pueblo minero que vive exclusivamente de una mina a cielo abierto que contará? Vayan a preguntarle al pueblo si quiere cerrar la mina. ¿Qué les van a decir? ¿Qué les parece a ustedes?
Y ahí es donde empiezan los choques entre los distintos pilares, el pilar social y político. Entonces hay que buscar un equilibrio y depende en dónde pongamos el eje o la preponderancia, bueno, más importante lo económico en este caso, más importante lo social, más importante lo ambiental. Piensen en el contexto de la pandemia. Entonces, no es fácil resolver el dilema de la sostenibilidad. Eso no quiere decir que no haya que enfrentarla, porque los tiempos nos apremian y porque el planeta no va a poder seguir sosteniendo este modelo de producción, de consumo, de desechos, etc. Para muestra, basta una pandemia. ¿Alguno escuchó, leyó sobre el principio de sustentable, desarrollo sustentable, sostenible? ¿Sí? ¿Lo vieron a eso? En el seminario 1, el informe Brundtland. No, pero bueno, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Hoy el principio, la sostenibilidad, es un principio que informa todas las actividades. Hoy todas las actividades humanas deben ser vistas bajo el prisma de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la cuestión ambiental es transversal y informa todas las actividades humanas. Y cada vez que uno hace una actividad humana debe someterla a un análisis de sostenibilidad, desde lo ambiental y desde lo social. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar que el disfrute de estos recursos naturales, de estos bienes, de estos servicios ambientales, llegue a las generaciones presentes, pero también a las generaciones futuras. La responsabilidad intergeneracional en materia ambiental. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando se habla de derechos ambientales, algunos autores dividen los derechos sustanciales de los derechos procedimentales. Ambientales, derechos humanos ambientales. ¿No? Por ejemplo, el contenido de derechos humanos más vulnerables a la degradación, la vida, la integridad física, la salud, la vida familiar, derecho humano a la vida sana, son derechos sustanciales. Yo tengo derecho al agua, yo tengo derecho a la vivienda, yo tengo derecho a la integridad física, tengo derecho a la salud, son derechos humanos que tienen que ver con lo ambiental, pero que son derechos sustanciales. Y después existen otros derechos, son procedimentales, porque son aquellos que permiten el goce, el logro, el reclamo de los derechos sustanciales. Derecho a la libre expresión, fíjense, no es necesariamente ambiental, pero derecho de reunirme, derecho a la información, derecho a la participación y derecho al acceso a la justicia en cuestiones ambientales. Por eso se habla de los derechos procesales ambientales o procedimentales ambientales. Bueno, y acá llegamos rápidamente al convenio de Escazú. Yo puse contribución y emancipación. Esto porque yo di una charla en Brasil el año pasado, en la ciudad natal, que hablaba de descolonización, que tenía que ver con varios movimientos, digamos, de revisar muchas cosas de derecho internacional y de relaciones internacionales. Y yo decía que el convenio de Escazú, además de dar una contribución muy importante, se emancipa un poco ¿de cuál? De la bajada europea. ¿Por qué? Porque el convenio de Escazú, de alguna manera, vendría a ser el símil del convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus es el convenio de los tres accesos, pero en Europa, adoptada en Dinamarca, en la ciudad de Aarhus. ¿Sí? Y a instancias de ¿quién? De la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. Escazú se negocia y se aprueba auspiciada por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la CEPAL? Bien. Entonces, hay una suerte de emancipación, eso lo digo yo, en el convenio de Escazú, porque se separa un poco del convenio de Aarhus y porque además incorpora dos elementos que son bien de nuestra región. Uno
el reconocimiento de los grupos vulnerables o de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, los pueblos indígenas. Acuérdense que yo les contaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajó mucho sobre el derecho de los pueblos indígenas vinculado con el medio ambiente, con el ambiente. Pero no solamente los indígenas, también son grupos en situación de vulnerabilidad, los migrantes, los ancianos. Hay muchos grupos, no tantos, pero hay. Bueno, hay un reconocimiento expreso en todo el articulado de este tratado, de este convenio, a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y otro dato muy importante que tiene que ver con la región, incorpora la garantía de un entorno seguro para los defensores de derechos humanos ambientales. Es el primer tratado que trae referencia expresa a los defensores de derechos humanos ambientales en el contexto de un continente, de una región, en donde se producen muchas amenazas, persecuciones y muertes de ambientalistas. ¿Sí? Llegamos entonces al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este tratado internacional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y abierto a la firma en Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2018. Recordamos que solo se han adoptado 2 tratados regionales de implementación de este principio, el principio 10. El convenio de Aros, que es el que les mencionaba para Europa, y el convenio de Escazú. Este convenio nace, de alguna manera, no es que nace, pero es fruto del compromiso asumido en la cumbre de Río +20. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo les dije la cumbre de Río del 92? Bueno, después de cumbre del 92 vino Johannesburgo, cumbre de 2002. Y luego vino la cumbre de Río +20. En esta, se comprometieron los estados de la región a desarrollar un convenio para implementar el principio 10 de Río. ¿Sí? 6 años de negociaciones, 4 reuniones preparatorias, 9 reuniones de negociación para llegar al texto que se aprobó. A la fecha, 33 estados pueden adherirse, porque son los 33 estados que son de la región y que aparecen en el anexo 1 del tratado. ¿Sí? El tratado tiene un anexo, cuáles son los estados que pueden ser parte en el convenio de Escazú. A la fecha, 24 estados lo han firmado y 12 estados lo ratificaron. Para entrar en vigor hacía falta 11 ratificaciones. O sea que ya hemos llegado a la cantidad necesaria y entrará en vigor el 22 de abril de este año, cuando pasen 90 días de la presentación del 11º instrumento de ratificación. Cuando se presentó el 11 instrumento de ratificación, a los 90 días entra en vigor el Tratado de Escazú. Por supuesto que entra en vigor a los estados que lo han ratificado. Eso es claro, ¿no? Sabemos que los tratados internacionales únicamente obligan a los estados que lo han ratificado en el plano internacional, más allá de la obligación de los que lo han firmado de no frustrar el fin y el objeto del tratado. Pero bueno, ¿está bien? Bueno, la Argentina dictó una ley el 19 de octubre de 2020, que es la ley 27.566, de aprobación del tratado. Porque una vez que el tratado lo firma el Poder Ejecutivo, viene al Congreso. El Congreso puede aprobarlo o desecharlo. No lo puede modificar.
¿Es una ley formal de aprobación o de desechar? Lo aprobó. Una vez que lo aprobó, recién ahí el Poder Ejecutivo puede presentar el instrumento de ratificación en el plano internacional. ¿A quién? En este caso, al depositario del tratado, que es el secretario de Naciones Unidas. Por eso hubo muchos errores en la prensa y en algunos profesores, dicen, ya se ratificó, ya entra en vigor. No, el hecho de que el Estado haya aprobado por ley el tratado, no quiere decir que haya presentado el instrumento de ratificación. Recién cuando presenta el instrumento de ratificación, y siempre que se haya llegado a los 11, comienza el plazo para la entrada en vigor. ¿Sí? Lo mismo pasa con otros estados. Entonces, hoy podemos decir que el 22 de abril de este año entrará en vigor el Tratado de Escazú. Y yo les decía que hay como una influencia muy fuerte del Convenio de Aarhus. ¿Sí? El Convenio de Aarhus fue muy exitoso en Europa porque influyó mucho en las legislaciones nacionales y además porque fue recogida por la Unión Europea en una directiva sobre participación, acceso a la justicia. O sea que tuvo una influencia muy, muy grande en el derecho europeo. Ambas comisiones, yo les dije, en el caso de Europa, la Comisión Económica para Europa, y en el caso de nuestra región, la CEPAL, oficiaron como secretarias técnicas del proceso. En las primeras etapas de la negociación participaron expertos del Convenio de Aarhus. Y había una referencia expresa en el documento preparatorio elaborado por la CEPAL. Ahora no, si ustedes ven el preámbulo del tratado, no se habla del Convenio de Aarhus. ¿Sí? Hay una emancipación, vuelvo a decir, regional. En ese momento se evaluó la posibilidad de adherirse a Aarhus, no era una opción seria, ¿sí? Si nosotros comparamos los textos, no son del todo coincidentes. Ya les dije, hay elementos novedosos, ¿sí? Del sistema interamericano. Y recoge preocupaciones regionales que dan cuenta de desarrollos alcanzados en el sistema interamericano. Estos son un poco los tips que yo señalaba en aquella conferencia que daba en Brasil. El año pasado dije no, el año pasado fue un año muerto. Es como que todo lo pasamos y no nos olvidamos, pero fue el año anterior a la pandemia. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Es mucha información? ¿Lo van Sí, muy bien, muy bien. comprendiendo? Muy bien. Bueno, yo acá hice una referencia a los grupos vulnerables, pero lo vamos a dejar para otro momento porque si no va a ser mucho. Bien. ¿Cuál es la estructura? La estructura del tratado, del Convenio de Escazú. Si uno mira otros tratados, hay tratados importantes y grandes que suelen separarse en partes. Acá no está separado en partes, son todos una serie de artículos. Un preámbulo, por supuesto, y un anexo. ¿Sí? Fíjense qué pocos artículos, 26 artículos y un anexo. Sin embargo, algunos artículos son bastante extensos. ¿Sí? El artículo 1 habla del objetivo. ¿El objetivo del tratado cuál es? Lograr la implementación y efectividad de los principios de acceso en América Latina y el Caribe y fortalecer las capacidades nacionales. ¿Por qué? No se olviden que los tratados ambientales, muchas veces, casi siempre, imponen obligaciones para los estados, pero para hacer hacia adentro de su territorio. Es decir, los estados asumen el compromiso de, por ejemplo, desarrollar legislación adecuada, desarrollar mecanismos de control y monitoreo, proveer sistemas de reparación. Es decir, son tratados internacionales, pero sus obligaciones por lo general son para ser cumplidas y desarrolladas en el plano interno. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque después ustedes me preguntarán, y sería una pregunta interesante, ¿cuál es el impacto que puede tener Escazú en la legislación argentina? Es una linda pregunta.
¿Tendrá impacto efectivamente cuando el tratado entre en vigor? La legislación argentina en materia de acceso no está bastante desarrollada, incluso más desarrollada que el mundo del sur. ¿Podrá Argentina ser demandada en el plano internacional? ¿En qué? ¿Entre Estado-Estados? ¿O en el plano ciudadano-Estado? Esas son las preguntas que podríamos hacer y que incluso ustedes, si tienen que hacer un trabajo, una monografía, podrían elegir, porque es un tema muy actual y de mucha importancia. Es decir, bueno, ¿qué coincidencia hay entre, o concordancia entre las obligaciones asumidas por Argentina en virtud del tratado y las leyes argentinas en materia de participación, acceso a la justicia? Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque después al final lo vamos a decir. Tal vez para Argentina no lo signifique muchas exigencias, porque tiene un desarrollo, más allá de que se cumpla o no se cumpla, que eso es otra cosa, con las normas, ¿no? Pero hay estados que no tienen normas sobre acceso a la información, acceso a la participación. Bueno, después vamos a hacer como una suerte de balance. Bueno, el tratado se divide entonces, objetivos, definiciones. Muchos tratados ambientales traen definiciones, en este caso son muy pocas, define qué se entiende por acceso, qué es acceso, qué se entiende por información ambiental, ¿sí? Toda aquella información suministrada por cualquier medio, ya sea visual, gráfica, que refiera al estado del ambiente, a sus recursos, a los peligros, a los riesgos que puede incurrir en el ambiente. ¿Qué se entiende por público? Un concepto muy amplio. Esto fue un gran debate porque se hablaba, bueno, pero público es todo, público interesado, público afectado. Bueno, acá habla de público en general, ¿sí? Solamente en 2 artículos se habla del público directamente afectado, pero muy amplio. Y después hay una cantidad de disposiciones generales, que es el artículo 3 principios, que es interesante, ¿no? Porque acá aparecen 11 principios. Algunos de ellos no son ambientales. ¿Qué principios ambientales conocen? A ver, vamos a hacer un ping-pong. A ver, Pamela, ¿qué principio ambiental conocen? No, no recuerdo. ¿Algún principio ambiental? Prevención. ¿No? ¿Quién habló? Acá, Juan. Juan, principio de prevención. Muy bien. No lo vamos a desarrollar, pero muy bien. ¿Qué otro principio conocen? A ver. Precautorio. El principio de precaución, principio precautorio, que en el plano interno, ahí tenemos que ver que en el plano internacional no está del todo reconocido como principio porque no se sabe su contenido. En el plano interno sí. Bien. ¿Algún otro que no sea Juan? A ver, otro principio. Derecho a la información. Sí, derecho a la información, sí. No sé, principio ambiental, derecho a la información. No está expresado así. A la información, participación pública. Sí, bien, Emiliano. No ¿Qué más? degradación del medio ambiente, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cuál? No degradación del medio ambiente. Ajá, principio de no contaminación. Sí. Así se hablaba, pero en realidad, principio de prevención podríamos englobarlo, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Principio precautorio, principio de prevención. Puede ¿Cuál? ser puede ser el principio de reparación. El principio de reparación o de responsabilidad. Hay muchos principios ambientales que van cobrando fuerza y van teniendo distintas sustancias normativas. Principio de internalización del costo ambiental. Principio de no regresión. Principio de progresividad, el principio de progresividad está en la Ley General del Ambiente. Principio de equidad intergeneracional. Principio de responsabilidad común pero no diferenciada, aceptado, perdón. Principio de desarrollo sostenible o sustentable. Hay muchos principios, porque el derecho ambiental es eminentemente principalista. Lo que pasa es que en esa vorágine de principios hay cosas que son normas, hay otras que son casi intenciones, o que son, digamos, conceptos o criterios interpretativos.
¿Sí? Bueno, fíjense que el convenio de Escazú trae 11 principios. Principio de igualdad y principio de no discriminación. Esto no es un principio ambiental. Es más un principio de derechos humanos. Principio de igualdad y no discriminación. Que tiene que ver con el acceso a la información, a la participación. Principio de transparencia y principio de rendición de cuentas. Fíjense. Acá sí aparece principio de no regresión y principio de progresividad. En la ley argentina figura, la ley general del ambiente, el principio de progresividad. En la jurisprudencia argentina se entiende que el principio de progresividad incluye el de no regresión. Esto no lo vieron, ¿no es cierto? Bueno. Principio preventivo. ¿Qué quiere decir principio preventivo? La obligación de tomar todas las medidas al alcance para prevenir un daño ambiental. Ante la certeza de que hay un daño, aunque no sepamos la magnitud del daño, debemos tomar las medidas de prevención. Para evitarlo o para minimizarlo. El principio precautorio aparece. Acá ya no hay certeza de que va a haber un daño. Hay incerteza científica absoluta. O sea, no hay certeza científica absoluta de que se va a producir el daño. Pero hay riesgo. Entonces, el principio dice que la falta de certeza absoluta sobre la producción del daño no exime de tomar las medidas para prevenirlo o para mitigarlo o minimizarlo. Principio de equidad intergeneracional, esto que les mencionaba. Principio de máxima publicidad aparece, fíjense. Esto parece más un principio administrativo que ambiental. Acá aparece el principio de soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales. Esto es fundamental, porque si no los estados no van a firmar nunca un tratado internacional. ¿Qué dice? Que el Estado es soberano sobre sus recursos naturales y sobre sus políticas. Está en casi todos los tratados internacionales y en los principios e instrumentos internacionales. Principio de igualdad soberana de los estados, y aparece acá principio pro persona. Esto es bastante novedoso, es decir, en derecho ambiental hoy se habla del principio pro natura, por ejemplo, que apareció como un nuevo principio, pero el principio pro persona tiene más que ver con derechos humanos. Y cuando se interpreta una norma, se lo interpreta a favor de la persona. Bueno, hay toda una declaración de principios que puede tener impacto en el ámbito regional para la consolidación de principios que no están del todo consolidados. Esto desde la perspectiva del derecho internacional, les pido disculpas si voy demasiado profundo, muy finito. Bueno, luego disposiciones generales. No sé por qué acá ponen cosas que realmente tienen que ver con los derechos, pero bueno. Acá aparece en este artículo la obligación del Estado de garantizar el derecho al ambiente sano. No sé cómo se cristaliza en el ámbito regional el derecho al ambiente sano como un derecho autónomo. ¿Sí? Obligación de los estados a adoptar medidas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta que el convenio de Escazú establece un estándar mínimo de accesos, parecido a las leyes de presupuestos mínimos en Argentina. ¿Qué quiere decir? Que el Estado puede tener legislación todavía mejor, más detallada sobre los tres accesos. El convenio de Escazú establece un estándar internacional mínimo a cumplir. ¿Sí? Y luego aparece el artículo 5 y 6, se refiere al derecho de acceso a la información ambiental. 5 y 6. El 5 es lo que se conoce como la transparencia pasiva. Es decir, el Estado debe brindar la información que la requiere cualquier persona, ciudadano, público, organización. ¿Sí? Entonces, el artículo 5 se refiere justamente a la obligación del Estado de brindar en tiempo oportuno la información que le es requerida por el público, aun cuando el público no invoque un interés particular dañado ni justifique. ¿Sí? Es lo que se conoce como transparencia pasiva. ¿Sí? Debe brindar la información, si no la brinda debe explicar por qué, tiene un plazo conforme al tratado, que son 30 días, prorrogable por 10 días. Si no lo tiene,
debe informar cuál es el órgano, cuál es la entidad, que puede ser una entidad privada que ejerza prerrogativas públicas, ¿sí? Y prorrogable por 10 días. Eso es lo que llaman como acceso a la información o transparencia pasiva, porque es el órgano estatal el que recibe el requerimiento del público y debe brindar la información. No solo debe brindarla, sino que debe, y acá aparece la otra, que es la transparencia activa, generar la información, sistematizar la información, ponerla a disposición y divulgarla de manera adecuada. Es otra obligación del Estado. Por ejemplo, a través de los medios informáticos, bancos de datos, etc. Entre esos, en destaque el compromiso del Estado de hacer un informe ambiental periódico con un lapso no mayor de 5 años, en donde dé cuenta del estado del ambiente, de las medidas adoptadas, se llama informe ambiental. ¿Sí? Voy muy rápido porque no podemos, si no tendríamos que estar toda la vida. Entonces acuérdense, artículos 5 y 6, acceso a la información ambiental. Criterio amplio en cuanto al público, no se requiere alegar un interés particular. Los dos tipos de acceso, transparencia pasiva y transparencia activa, la fijación de plazos perentorios, y la obligación del órgano estatal de contestar y explicar por qué no se provee la información. También acá se incorporan algunas excepciones que también están en la ley argentina de acceso a la información ambiental, ¿sí? Cuando el Estado puede no brindar esa información, ¿sí? Cuando, por ejemplo, está en riesgo la seguridad nacional, o en los casos en que, por ejemplo, en el caso argentino, cuando está siendo sometido a un proceso judicial, en el ámbito judicial, en un proceso en donde no le van a alquilar, hay supuestos de excepción en donde el Estado puede, pero siempre de manera justificada y de acuerdo con el tratado, que surjan de la ley, tiene que haber una ley nacional que establezca estas excepciones, podría entonces excepcionar. El artículo 7, para ir rápido, habla de la participación pública en los procesos de toma de decisiones. En particular, acá se habla de la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, que es el punto 2 del artículo 7. Y luego, ustedes saben que la evaluación de impacto ambiental es ese procedimiento que se lleva a cabo antes de aprobar un proyecto u obra, en donde se debe hacer una evaluación del impacto, una ponderación de sus impactos, adoptar o planificar las medidas de respuesta o de mitigación, y este proceso debe contar con la participación pública. Esta participación pública tiene que ser en tiempo oportuno, ¿qué quiere decir? Antes de aprobar el proyecto, no después. Oportuna, con la información adecuada, con el tiempo adecuado para que participe la sociedad civil o el público interesado. Y además esta participación, en el caso, por ejemplo, de los grupos en situación de vulnerabilidad, debe estar provista esta información de manera que la puedan procesar, por ejemplo, en los idiomas propios de estos pueblos. Supónganse que se trate de una obra en un territorio donde mayoritariamente hay pueblos indígenas que tienen su lengua, bueno, deben participar en la lengua, o por lo menos tener acceso en la lengua que ellos hablan. Entonces, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, sí. Sí, ¿a qué se refiere participación pública? Entiendo que es lo público, pero me refiero, ¿tiene que ser necesariamente a través de organismos representativos? No. ¿O porque no dice participación ciudadana? Claro. Dice pública. No. Lo que pasa es que cuando se define público, se define de manera muy amplia. O sea que hay otros instrumentos que hablan de público interesado, público directamente afectado. Bueno, acá no se habla de público. Sí se habla de un público
que es el directamente interesado y que los estados asumen el compromiso de identificarlos y notificarlos. Eso dice el convenio Bien. de Escazú. Entonces Pero- sería a través de representación No, puede de ser. algún organismo. No, puede ser un ciudadano, un grupo de Ajá. personas, una ONG. ¿sí? Bien, bien. Es amplio el concepto, es muy amplio. Ahora, después Gracias. veremos en cada legislación nacional qué modo de participación se establece. Supónganse, puede ser audiencia pública, que es lo más común. Ujú. Un modo de participación es la audiencia pública. Otro es la consulta pública. Hay varios modos de participación. Eso quedará en resorte del Estado Nacional porque remite a la ley nacional. Lo que el Escazú dice es que debe facilitarse, propiciarse, promoverse y garantizar que la participación pública en la toma de decisiones en cuestiones ambientales. ¿sí? Esa participación tiene que ser oportuna y además de ser oportuna y de contar con la información necesaria, debe tener incidencia en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que la participación o las observaciones son obligatorias para la autoridad de aplicación. No, no son obligatorias. Pero si el Estado no las toma o la autoridad de aplicación no las toma, debe fundamentar, debe decir por qué o debe estar en las consideraciones de la decisión las observaciones de la sociedad civil o del público. Y además debe habilitarse los canales, por eso se conecta con el otro principio, con el otro acceso, que es el acceso a la justicia, los canales para que el público pueda acceder a instancia administrativa o judicial para reclamar cuando está o no se cumplió el proceso de participación o la decisión es contraria a los derechos ambientales sustanciales. ¿sí? Entonces, lo que se garantiza acá, y lo que quería significar es que el artículo 7 habla de que el Estado garantizará la participación pública en los procesos de aprobación de proyectos, que es lo que se conoce como evaluación de impacto ambiental. Pero también promoverá la participación en la evaluación ambiental estratégica. Yo no sé si ustedes saben, pero es otro instrumento que se utiliza cuando se va a aprobar un plan, política o alguna legislación nueva en materia ambiental. Es lo que se conoce como evaluación ambiental estratégica. Acá no se trata de un proyecto concreto, sino que se habla de una política plan o eventualmente de una norma ambiental. Es una fase anterior. La evaluación ambiental estratégica no está todavía reconocida en la legislación argentina, por lo menos no expresamente, y en muchas legislaciones tampoco. Por eso acá el convenio de Escazú dice que promoverán los estados la participación del público en los procesos de toma de decisiones vinculadas con ordenamiento ambiental territorial, elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos. ¿sí? Está abriendo la puerta a la evaluación ambiental estratégica y la participación pública en estas tomas de decisiones que son más macro. ¿sí? Bueno, la participación clara, oportuna, comprensible, la posibilidad del público de presentar observaciones, tener el tiempo adecuado para poder hacer las observaciones y que estas observaciones sean recogidas en la decisión que se tome. La decisión que se tome, supónganse, de aprobar un proyecto, también debe ser publicada adecuadamente con los fundamentos de por qué se toma esa decisión. Cuando se habla de evaluación de impacto ambiental, el convenio de Escazú establece cuáles son los contenidos mínimos que deben difundirse para que la sociedad civil o el público interesado pueda participar. ¿sí? Por ejemplo, tipo de decisión que se adoptará, en qué lugar se emplazará la actividad, cuáles son, cuándo comienzan y finalizan las obras, cuál es la autoridad involucrada, ¿sí? etcétera, etcétera. Acá aparece en una partecita nomás, yo les decía, público directamente afectado, ¿sí?
Y cuando habla de público directamente o directamente afectado, habla justamente de estos pueblos indígenas que no manejan la lengua, en donde el Estado asume el compromiso de facilitarles la participación para que puedan ejercer sus derechos. ¿Sí? También Escazú habla de fomentar la participación de la sociedad civil en las negociaciones internacionales, en los foros. Ustedes saben que es muy común que en las negociaciones internacionales ambientales, en las cumbres, en los foros, participe la sociedad civil, sobre todo organizada a través de las ONG, las organizaciones no gubernamentales ambientales. ¿Sí? Bien. Para pasar entonces al artículo 8, habla del acceso a la justicia en asuntos ambientales, y aquí hay un compromiso de los estados de, por supuesto, garantizar el acceso tanto a las instancias administrativas como a las instancias judiciales en materia ambiental. Ya sea porque se hayan violado los accesos, es decir, las garantías de acceso a la información o participación, como se hayan vulnerado derechos sustanciales, es decir, esté afectado el ambiente. Entonces, se garantiza entonces el acceso administrativo y judicial. Para eso, los estados deben tener órganos competentes con conocimiento en materia ambiental. Ustedes saben que acá nosotros no tenemos tribunales ambientales, tenemos algunas fiscalías especializadas, pero el convenio de Escazú no obliga al Estado a tener tribunales especiales ambientales, no podría, porque ahí sí sería una injerencia en la organización interna del Estado. Pero sí dice que tiene que tener órganos judiciales con conocimiento en materia ambiental, con lo cual está induciendo, ¿sí?, a una organización judicial especializada en materia ambiental. También tiene que tener procedimientos adecuados, que tienen que ser procedimientos expeditos, efectivos, públicos, transparentes y con costos posibles. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ustedes saben que tenemos en la propia Constitución Nacional la acción de amparo, como un medio procesal expedito y rápido en materia ambiental, pero tenemos otros. En provincias también tenemos acciones expeditas y tenemos también la acción de constitucionalidad, entre otros. ¿Sí? Escazú habla entonces tribunales, órganos competentes y con conocimiento, procedimientos adecuados, una legitimación activa amplia. Esto apunta un poco a la pregunta de la compañera, ¿sí? A veces hay que ver la legitimación procesal, el use standing para acceder, que prevea cautelares o medidas que permitan la suspensión de, por ejemplo, una obra ante un riesgo. Y acá habla también de la carga de la prueba o de la inversión de la carga de la prueba, que es otro de los temas sensibles en materia de daño ambiental. Porque muchas veces es muy difícil probar el daño ambiental o uno no tiene acceso a la información o al medio para poder recabar la información adecuada. Acá habla el convenio de Escazú de facilitar la producción de la prueba cuando corresponda, ¿sí?, la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica. Ustedes saben que en Argentina ya hace muchos años que se utiliza el sistema de carga dinámica de la prueba, ¿no? Y también habla de un fondo de reparación, bueno, establecer mecanismos de reparación adecuados y eventualmente un fondo de reparación. Ustedes saben también que la Ley General del Ambiente prevé la creación de un fondo de reparación que nunca se integró, ¿sí? Más allá de otros fondos que hay que, bueno, también lo deben haber. Bueno, esto como para ser muy rápidos y muy sucintos. En cuanto a defensores de derechos humanos, que esta es una incorporación muy regional, habla de garantizar un entorno seguro para que los defensores de derechos humanos ambientales puedan ejercer su trabajo, y además la obligación de juzgar, investigar y sancionar a aquellos que amenacen o atenten contra los defensores de derechos humanos. Bueno, después, bueno, todos los otros artículos: fortalecimiento de capacidades, cooperación, bueno, centro de intercambio de información municipal, etcétera, etcétera. Les quiero comentar, acá en verde, en marroncito,
14, 15, 16 y 18, estos artículos se refieren a la estructura institucional que crea el tratado, ¿sí? Un fondo de contribuciones voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Un mecanismo en donde los estados aporten para poder implementar el convenio de Escazú. Por ejemplo, para que las delegaciones puedan ir a las conferencias de Estados partes, a las reuniones, porque a veces no hay recursos. Entonces, es un fondo de contribuciones voluntarias para permitir la implementación. Crea la conferencia de Estados partes. Casi todos los tratados ambientales crean la COP. La COP es un órgano de la convención o un órgano del acuerdo. Los estados partes se reúnen periódicamente para decidir aspectos fundamentales de este tratado, ¿sí? Acá se crea una COP, cada estado tiene un voto, se va a reunir por primera vez al año de que entre en vigor el convenio y luego se reunirá con la periodicidad que la COP establezca. ¿Sí? Es el órgano máximo de la convención. Tiene varias funciones. Luego una secretaría, como todos los convenios y los tratados, y un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento. Y acá es donde vemos cómo trabaja el derecho ambiental. Acá es un comité que no es, digamos, coercitivo, que no puede aplicar sanciones, que es, fíjense cómo lo dice, consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Si no, los estados no aprueban un tratado que prevea un órgano de cumplimiento obligatorio. O sea, que es un órgano facilitador del comité que recibe información de los estados, que tratará de apoyar a la aplicación y al cumplimiento. ¿Sí? Solución de controversias también trae un capítulo. Las partes pueden decidir voluntariamente llevarlo a la Corte Internacional de Justicia o a un sistema arbitral que se establecerá más adelante. Y después todos los otros artículos tienen que ver con enmiendas, firma, ratificación, aceptación, denuncia. Denuncia del tratado, ustedes saben lo que es cuando el Estado declara que no quiere ser más parte del tratado. No es denuncia de incumplimiento. Cuando se habla de denuncia del tratado es cuando el Estado manifiesta su decisión de no estar más vinculado por el tratado. Él puede hacerlo, pero luego de 3 años de entrar en vigor el tratado para ese Estado, y tendrá vigencia a partir del año de la denuncia. El depositario, como les decía, es el Secretario General de las Naciones Unidas, y el anexo 1 contiene el listado de los estados de la región que pueden ser partes en el Tratado de Escazú. Bueno, trae varias normas referidas a grupos en situación de vulnerabilidad, obligaciones del Estado de facilitar, proveer asesoramiento, proveer la información en su idioma, identificarlos, incitarlos para que participen. Bueno, acá yo les puse algunos artículos porque era el tema que más les interesaba en Brasil. Bueno, algunas conclusiones. El convenio de Escazú constituye uno de los instrumentos de suma importancia para garantizar los derechos procesales, estableciendo un estándar mínimo, recuerden, a cumplir por los estados. Fue fruto de un proceso de negociación participativo. Justamente, si se promueve la participación ciudadana en las cuestiones ambientales, este propio proceso de elaboración del convenio tuvo una gran participación ciudadana y recoge preocupaciones propias de la región. ¿Sí? Es el primer tratado ambiental en tratar expresamente a las personas y grupos en vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad, estableciendo un trato diferenciado, e incluye expresamente a la preocupación de los defensores de derechos humanos, contribuye para reforzar lo que se conoce como democracia ambiental y, desde nuestra perspectiva,
demuestra una vez más el apoyo de la región latinoamericana al desarrollo del derecho internacional y una necesidad de emanciparse de la colonización jurídica europea. Bueno, hasta acá llegamos porque el tiempo nos apremia. Yo sé que me excedí, como siempre, no puedo, es una característica. Me gustaría alguna reflexión, comentario, pregunta de parte de ustedes. Sean libres. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿Habían leído? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Qué impacto podría tener Escazú a partir de su entrada en vigor para la Argentina? ¿Qué les parece a ustedes? Hola, a mí me parece muy interesante que esté justamente teniendo en cuenta los derechos humanos junto con el impacto ambiental, ¿no? Es algo que por ahí no se tenía en vista, pero a nivel jurisprudencial, por ahí veíamos algo, no algo tan fuerte como una obligación del país directamente. No sé, yo lo único que pienso es que ojalá se adecue la normativa y hayan sanciones para aquellas empresas privadas o empresas públicas mismo que estén haciendo un daño ambiental y propiamente a un daño a la salud, porque hasta ahora yo no vi mucha repercusión de eso y me parecería muy interesante que de una vez por todas se haga algo. Pero bueno, nada, es como una esperanza, ¿no? No sé qué opina usted, a mí me parece como una esperanza. Bueno, gracias, Mariana. Si a tu edad no tenés esperanza, ¿qué nos queda a nosotros? Me parece estupendo. Yo Sí. adhiriendo a la opinión de la compañera y respondiendo a su pregunta, yo creo que el impacto fundamentalmente va a ser económico y político, porque va a requerir un compromiso político. Y bueno, y el impacto económico por supuesto que va a estar. Por eso es de difícil aplicación todo lo que sean normas relacionadas con lo ambiental. No llego a entender, Cristina, Escazú, ¿por qué impacto económico? ¿En qué sentido decir? Y porque Escazú, ¿cómo? Y estamos hablando del impacto de Escazú en el... todo lo que es atenerse a las reglamentaciones o limitaciones que impone todo reglamento ambiental, trae un impacto económico. Por ejemplo, el tema de la minería, el tema de la pesca, en fin, yo creo que está relacionado que está íntimamente relacionado con lo ambiental. Cristina, con lo económico. Sí, Cristina, para mí es fundamental tener en cuenta la interrelación entre economía y ambiente, claramente. Y por eso el desarrollo sostenible tiene que ver con eso, ¿no? El equilibrio y cómo se equilibra. Pero en concreto, mi pregunta era, el convenio de Escazú, hagamos una hipótesis, a ver, entra en vigor el 22 de abril, ¿qué impacto puede tener en la Argentina? El primer impacto es que cualquier juez puede aplicarlo. A la hora de una demanda, un reclamo, puede aplicarlo. Ahora, si uno mira y coteja las obligaciones que asume el Estado por Escazú y la ley interna de Argentina, no hay mucho para, digamos, adecuar, porque Argentina tiene una ley de acceso a la información pública ambiental, en la evaluación de impacto ambiental tiene la participación, hay leyes especiales que hablan de la participación pública, por ejemplo, audiencias públicas en el Senado. Yo participé de la audiencia pública en el Senado, cuando fue la represa del río Santa Cruz. O sea, es un impacto político claramente, hay un compromiso político del Estado. Segundo, la posibilidad de invocar la norma en el plano interno, claramente, porque ley argentina, desde el momento que se hizo parte. Habrá que ver, finito, ver qué obligaciones asume el Estado que no esté cumpliendo todavía, ¿sí? Habría que ver. Habría que ver si está la legislación pero no se cumple. Por ejemplo, una cosa es que se haga la audiencia pública y otra cosa es que la audiencia pública sea cierta o que sea
verídica. A mí me pasó, vuelvo a decir, en el Senado de la Nación, nos reunimos para la audiencia pública, invitados yo por el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, y había un montón de oradores, y estaba en ese momento el que era ministro de Ambiente, el rabino Berman, y entonces dice, bueno, acá estamos muy contentos de llegar a esta instancia de la audiencia pública, porque ahora, una vez que terminemos la audiencia, ya podemos empezar la obra. Claro, ahí estalló el auditorio, porque la audiencia pública es previa a tomar la decisión, y lo que se observe, lo que se diga, debe ser recogido en la decisión de la autoridad. Entonces, una cosa es que se haga la audiencia pública y otra cosa es que sea una mise en scène, un simulacro para justificar. Ahí podríamos también tener un impacto, ¿sí? Otro impacto es que hubiera un reclamo en el plano internacional. Claro. ¿Por qué? Porque esto es un tratado internacional. Ahora, de Estado a Estado, sería muy difícil que haya un reclamo. Tendría que ser que un nacional de otro Estado, en la Argentina, vea vulnerado alguno de sus derechos. Entonces, supónganse, un ciudadano, porque es conforme el Tratado de Escazú, que alcanza a las personas sobre las que ejerce jurisdicción el Estado territorial. Entonces, supónganse, una empresa, o un ciudadano, o una ONG que está radicada acá o que trabaja acá y que ve vulnerado alguno de sus derechos, podría llegar a solicitar al Estado, del cual es nacional, una reclamación internacional. Y ahí utilizaría lo que se conoce como protección diplomática. Es decir, el Estado acude en defensa de su nacional contra otro Estado en la instancia internacional. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Habiendo un tratado internacional que vincula entre Estados, un Estado podría reclamarle al otro, supónganse ante la Corte, supónganse ante una arbitral, pero siempre que vea vulnerados los derechos de un ciudadano suyo o de una empresa de su nacionalidad, en ejercicio de ¿qué? De la protección diplomática. Claro que para eso tiene que haber base de jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber el Estado, en este caso argentino, manifestado su voluntad de someterse a la Corte o al sistema arbitral. Porque yo les dije que el sistema de solución dice, los Estados podrán al momento de adherirse, al momento de ratificar, manifestar su decisión de someterse a la Corte Internacional de Justicia o al sistema arbitral. O sea que tiene que haber voluntad del Estado expresada para poder llevarlo a este instante. Fíjense todos los panoramas. Otro panorama que se podría dar es que un ciudadano argentino ocurra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en virtud de Escazú. Por supuesto que tiene que pasar, por supuesto, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero sería difícil, pero puede llegar a darse el caso. Habrá que ver si la Corte Interamericana tiene competencia en razón del tratado. En la opinión consultiva 23, que yo les nombré, la Corte dijo que ella puede expedirse sobre la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado de derechos humanos de la región. Con lo cual, Escazú, si es un contrato, un tratado de derechos humanos, habilitaría la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La contenciosa es más difícil, porque la contenciosa es la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero, en muchos casos ya, otros tratados de derechos humanos. Bien, todos. Hola, hola, ¿están todos congelados? Ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quedé congelado un rato y no me escucharon. Bueno, seguramente no dije nada importante, así que no se preocupen. Bueno, quedo a disposición, les mando, como me comprometí, les voy a mandar a ver si se los puedo mandar ahora.
Capaz que se lo puedo mandar por acá, ¿no? Por el chat. Un minutito y ya creo que se los puedo mandar, ¿no? Bueno, no. No me aparece acá. Bueno, yo se los mando por correo, no se preocupen. Ahí tienen mi correo, me escriben. Bueno, les resultó interesante, útil, mucha información tal vez, pero bueno, la idea es que se llevaran un pantallazo sobre los derechos de acceso, los 3 derechos, la vinculación en derechos humanos, derecho ambiental, los 2 planos, el plano internacional y el plano local. Una cosa es el plano internacional, Estado, sujeto internacional, sujeto internacional, y otro es el plano local, el impacto que va a tener un tratado en el derecho interno, ¿sí? Bueno, no sé, si no hay preguntas ni comentarios, les agradezco la atención y quedo a disposición para lo que necesiten. Y los entusiasmo para que sigan trabajando sobre derecho ambiental, ¿eh? Es muy importante y necesario. Y que no pierdan nunca la esperanza, Diana. Hay un artículo sobre empresas ahí, en Escazú también. Hay un artículo sobre empresas. Lo voy a Pero leer. el Me quedé tema de- pensando, Sí. perdón, ¿no? Me quedé pensando en aquellos barrios o vecindades donde tienen empresas muy cerca. Lo hemos visto varias veces en la tele, gente que como consecuencia del aire que está flotando y demás, contraen enfermedades y eso. A partir de lo que decías, esas personas con asesoramiento jurídico y con representantes podrían acudir entonces a la justicia para ser resarcidos, pienso yo, Sí, ¿no? sí, Porque en pruebas hay. Por ahí en viven ese- durante 20 años en la zona y contraen cáncer o un montón de otras enfermedades que son tremendas, deformidades incluso, ¿no? Me parece que va a tener mucha repercusión esto. en el sistema Claro, a de eso me refería, perdón, a eso me refería yo cuando hablé de impacto económico, porque se van a ver afectados intereses económicos. A eso me refería. Sí, gracias Cristina y Diana. Sí, en el sistema judicial argentino, el sistema legislativo argentino puede acudir, porque no se olvide que el artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho al ambiente sano y la obligación de reparar el daño. O sea que no, al día de hoy hay muchos reclamos, tenemos acciones y vías para reclamar. Acuérdense que el convenio de Escazú lo que habla es de los accesos, no está hablando ni de reparación. Está hablando nada más de que los estados garantizan que los ciudadanos tengan acceso a la información, participen en las cuestiones públicas y acceso a la justicia. En aquellos estados en que no está desarrollado esto, lo deberán desarrollar. En aquellos estados en que esté, como en el nuestro, que tenemos un sistema legislativo, constitucional, legal, tratados internacionales, constitución, tratados internacionales, leyes nacionales de presupuesto mínimo, leyes provinciales, tendremos que ver si tenemos que mejorar, que seguramente sí, adecuar o profundizar, pero tenemos un sistema de acceso a la justicia y naturalmente que es ahora. Que tenga la posibilidad de acceder no quiere decir que tenga los medios. Entonces, el acceso a la justicia tiene que ser también gratuito, tiene que tener asistencia, supónganse, de un abogado. Muchos no tienen abogados, entonces tienen que tener la posibilidad de contar con un asesor legal que los representen. La mayoría de las veces se canaliza a través de las ONG, porque las ONG suelen tener staff de profesionales que toman los casos y de manera voluntaria, muchas veces solidaria, inician acciones, sobre todo cuando son acciones colectivas, ¿no? Acciones colectivas de un barrio que tiene un interés homogéneo a defender. O sea que eso claramente, Argentina tendrá que mejorar,
sobre todo en materia de tiempos, sobre todo en materia de capacitación. Un tema interesante que trae la ley es la obligación de capacitar a las autoridades en materia de acceso. Yo no sé si ustedes saben, pero hace muy poquito salió una ley, que es la ley Yolanda, que se aprobó en el año pasado, que es una ley que obliga a la capacitación ambiental de todo el personal de la Administración Pública Nacional. Importante eso, porque debe ser capacitado. En materia de, por ejemplo, del Poder Judicial, hay bastantes proyectos de capacitación. Ahora un curso en provincia que dirige... Hoy en la provincia comienza el curso de capacitación en Derecho Ambiental. Exactamente. Es el que Pero, por ejemplo, Ariel. Con respecto a los derechos y los cursos de capacitación, el Poder Judicial se está resistiendo, como la Corte Suprema, a la ley Micaela. La implementación de la ley Micaela. Sí, de todas maneras, yo les quiero decir que a nivel jurisprudencial, la Argentina es uno de los países que más avanzada está. En Latinoamérica, yo les digo porque trabajo mucho en Latinoamérica, siempre se menciona, por ejemplo, el caso Mendoza, que es un caso muy importante a nivel internacional. La Corte Nacional y la Corte de la Provincia de Buenos Aires tienen una gran función pretoriana respecto de la protección del ambiente, incluso más que la legislación, avanza más que la legislación. Yo tengo un artículo publicado sobre el caso Picorelli, que es un caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con agroquímicos, y la Corte de la Provincia habla de evaluación de impacto ambiental para la actividad legislativa, que no está en la ley. No está en casi ninguna ley, salvo en la ley francesa, la evaluación de impacto ambiental para la actividad legislativa. O sea que nosotros podemos decir que tenemos una judicatura bastante pro ambiente, tenemos incluso una secretaría de la Corte Nacional sobre Ambiente, ustedes saben que hay una secretaría de la Corte de la Nación. Lo que no tenemos son órganos ambientales especializados. En provincia, por ejemplo, no tenemos, eso sí. Pero la capacitación, no tanto al Poder Judicial, que es fundamental, obviamente, ellos tienen que sí o sí para la ley, pero la capacitación a la administración pública en todos los estamentos, administrativo, bancario, judicial, todo, ¿no? Es fundamental. Por eso me parece que la ley Yolanda, que no se ha implementado todavía, porque recién se sancionó a fines del año pasado, va en sintonía también con los compromisos asumidos por el Estado en el convenio de Escazú. Ramiro, no hablo nada. María, saluden aunque sea. Me gusta que participen los estudiantes. Mónica, bueno, saludos. Se hizo muy tarde, chicos. Les agradezco. Cualquier cosa a disposición, ¿sí? Ay, Ramiro abrió el... Bueno, cualquier cosa que necesiten me avisan a través del seminario, ¿sí? Gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes, gracias.